Bueno, y donde las bacterias hacen una fiesta y nada, ni buscan a ver a dónde, a qué oído pueden, es en una pileta. Es en la pileta, exactamente. Están de fiesta, ¿no? Decía nuestro productor, las bacterias ahora en verano, allí en las piletas. Y una de las afecciones más comunes que se dan, y todas las madres lo sabemos, son las otitis, ¿no? Durante esta época del año. Gaby, cómo duele, cómo sufren, sí. Exactamente. Y es un tipo de otitis particular, que es la otitis externa, también llamado otitis de pileta o otitis de nadador. Vamos a ver primero una nota para entender la diferencia entre este tipo de otitis y la otra otitis, la otitis media aguda. Y después vamos a hablar sobre aquellos consejos, lo que podemos hacer para evitar tener una otitis. Claro, podemos prevenirlo. Exactamente. Bien, a ver. La época de la otitis externa, conocida también con el nombre de otitis del nadador o también muchos lo conocen como otitis de pileta o de piscina. Es un proceso inflamatorio que ocurre en el conducto auditivo externo que está ubicado entre el pabellón auricular y la membrana timpánica. Eso está recubierto por piel. Entonces, como los chicos y los adultos cuando hace calor vamos a refrescarnos a las piletas, hace que estemos mucho tiempo sumergidos en un estado de inmersión y el oído, entonces el conducto auditivo específicamente, está con mucha humedad. El conducto auditivo sufre entonces de un proceso de picor, de irritación y muchas veces tiene eritema, que es una coloración, cuando el médico lo mira, es una coloración más bien rojiza que tiene. Pero lo peor de todo es que el conducto auditivo externo está obstruido, se cierra. Entonces hay una obstrucción al pasaje de los sonidos. No se escucha bien, el paciente también tiene cierta sordera. Normalmente en el conducto hay gérmenes, pero como la piel sufre cierta irritación, maceración y algunas veces sufre un resquebrajamiento, pueden aparecer bacterias. Y dentro de las bacterias más comunes son la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. El tratamiento siempre es con gotas. Las gotas, la mayoría de las veces tienen corticoide y tienen también algún tipo de antibiótico. Pero normalmente el tratamiento es con unas gotitas que son fundamentalmente corticoides para desinflamar ese conducto auditivo. También es importante hacer el diagnóstico diferencial con esta otitis externa, que es la otitis del verano, la reina del verano, con la otitis media aguda. En el caso de la otitis media aguda, la parte posterior de la nariz, entre la nariz y la faringe, hay gérmenes, muchas veces cuando el chico está con congestión, está resfriado. Entonces eso puede pasar al oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Y hay que recordar que cuando son muy chiquitos, la trompa de Eustaquio es muy cortita. Se abre cuando nosotros tragamos, entonces ese es el momento en que pueden pasar esos gérmenes. Cuando pasa esa secreción al oído medio, en el oído medio, que es una caja que tiene huesecillos y que tiene la parte externa, la membrana timpánica, va a haber una secreción mucopurulenta, porque justamente hay bacterias. Y lo más común es que estén los neumococos, que esté la moraxella o que esté el Haemophilus influenza. Cuando eso está muy aumentado de tamaño, esa secreción hace que empuje, es cuando la membrana timpánica se perfora. Entonces es el momento en que sale esa secreción. Al salir esa secreción, el paciente siente alivio. Mientras tanto, el paciente tiene mucho dolor. El diagnóstico lo tiene que hacer el especialista, justamente con este instrumento, que es un otomicroscopio, que nos permite ver con mucho aumento la membrana timpánica, pero es el momento en el que el especialista tiene que aspirar, sacar esa secreción e indicarle un tratamiento al paciente que está basado en gotas y en un tratamiento con antibióticos. Muchas veces el oído está rojo y no pasa nada, no tiene dolor, no tiene nada, y muchas veces ante ese oído rojo se recibe antibióticos y por ahí no hay necesidad de indicarlo. Y duele muchísimo, como decíamos. Duele mucho. Bueno, ¿dónde sería donde más duele? Podemos ir a ver la imagen. Vamos a ver una imagen grande. del oído para estamos. entender en dónde se produce este tipo de otitis, que es la otitis externa o la otitis de pileta.
se produce en este sector, en la parte prácticamente externa, o sea, no dentro del pabellón auricular, sino ya adentro en el conducto auditivo. Toda esta zona se llena de agua cuando nos metemos en la pileta. Queda llena de agua y lo que hace es que estas paredes protectoras se vuelvan permeables. Claro. Entonces, además, también se agrietan y eso es una vía de entrada para las bacterias. Esta es la zona que se inflama, se produce una inflamación tan grande que a veces queda esto con un espacio mínimo que incluso les dificulta mucho la audición. Esto es lo que ocurre en el caso de la otitis externa, que es muy diferente a la otitis interna, que pasa por la vía contraria, ¿no? La infección. Pero vamos a centrarnos en qué podemos hacer para evitar que esto ocurra. Veo vinagre, veo un poco de todo. Sí y los no. Empecemos por los no, las cosas que no tenemos que hacer. Ya estoy viendo. Desastre. Algo muy típico, los hisopos. No hay que usarlos. No hay que usarlos porque tenemos el peligro de llegar hasta el tímpano. Llegar hasta el tímpano y lastimar en realidad el lugar de esto curar. Ni hablar. Elementos punzantes, bueno, pero esto es muy típico de ver en los consultorios. Gente que va porque, ay, sentía tapado, me traté de destapar, elementos punzantes. A esto que quizás le ponen un poquitito de algodón al escarbadiente, claro. Y termina siendo un desastre. Esto no. Tampoco automedicarse, ni antibióticos, ni gotitas si es que no las receta un médico. Siempre hay que consultar. Vamos a ver lo que sí hay que hacer. Toallita. Esto es fundamental. Cuando salimos del agua hay que secarse bien los oídos, hacer algún movimiento para que termine de salir el agua, exactamente. Claro. Secarnos con una toalla. Y lo que podemos hacer, que es muy recomendado, es agregar unas gotitas de alcohol boricado. Agarramos un gotero y simplemente, bueno, esto ya viene con el gotero incorporado. Dos gotitas en cada oído y de esa forma lo que hace es secar. Justamente lo que no queremos es que esa zona quede húmeda porque es lo que va a dar esta vía de ingreso a las bacterias. Si no tenemos alcohol boricado, podemos hacerlo en forma casera con alcohol común y con vinagre. Ponemos alcohol común, una gotita y 2 gotitas de vinagre. Perfecto. Algo muy sencillo, eso en cada oído. Y algo que también está muy recomendado es esto. Usar los tapones. Lo mejor. Se los podemos prestar también a Esteban, ¿no? Cuando no quiere escuchar ciertas cosas, se los prestamos. Pero en este caso es para la pileta. Esto es muy recomendado. De esta forma evitamos que el agua ingrese al conducto auditivo y lo estamos protegiendo. Yo cuando los chicos eran chicos, iban a aprender natación, a aprender nada, yo le mandaba, obviamente, mandaba siempre los tapones, por las dudas, porque cada tanto podían llegar a tener una otitis. Sí, y siempre cuando se empiezan a quejar de dolor o que uno ve que ya les cuesta oír o que se agarran acá, que esta zona no la pueden tocar, consultar siempre a un médico porque le tiene que dar un tratamiento que por lo general son gotitas que tienen antibióticos y corticoides, pero siempre hay que consultar para tener el tratamiento adecuado. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby.